una realización de El Tablero Producciones. Ya llega la actualidad económica, la realidad política, datos claves para entender que la percepción y la realidad no concuerdan, para adelantarse a lo que va a pasar. Ya llega Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos inicio a este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los lunes de 16 a 17, aquí por la AM 1220 Ecomedios. Estaremos con ustedes los próximos minutos con Fernando Alonso, que se conectará vía remota para darnos su visión sobre la economía nacional e internacional. Minutos después se sumará Pilar Wolfet al programa con su análisis de la situación financiera, también del país y del mundo. Estaremos con Javier Martínez en operación técnica. Mi nombre es Marcelo Batis. Conduzco este programa en un día bastante agradable, luego de la tormenta de ayer que produjo un bajón de temperatura bastante considerable. En este momento estamos con una temperatura de 23 grados una décima, en un día marcado por una actividad más ligado también que tiene que ver con la economía desde ya, pero con la política internacional, con la actividad del presidente Milei y varios de sus colegas también en el denominado Grupo de los 20, en el G20. Recordarán, aquí también tuvo lugar en el 2018, es una actividad que se desarrolla a lo largo de todo el año con diferentes actividades sectoriales en un país determinado, en este caso es el caso de Brasil, y termina a fin de año, justamente como estamos ahora, con una cumbre de jefes de Estado. Nos referiremos en unos minutos seguramente a este encuentro tan importante, pero antes quisiera referirme brevemente, en este inicio del programa, a cierta actitud, cierta costumbre bastante incorporada en nuestras tradiciones de, no sé por qué razón, querer comprar gato por liebre permanentemente. ¿A qué me refiero con esto? Hoy es feriado nacional justamente por celebración
bueno, se lo pasa el lunes, pero lo que se conmemora justamente lo ocurrido el 20 de noviembre, no el 18, el 20 de noviembre de 1845, en el combate de la Vuelta de Obligado, en el que las fuerzas, no podríamos decir Argentina, porque la Argentina no estaba constituida como tal, tenemos que decir del gobierno de la provincia de Buenos Aires, al mando por entonces del brigadier general Juan Manuel de Rosas, vencen a las fuerzas británicas, justamente en el combate de la Vuelta de Obligado. Se lo presenta como el Día de la Soberanía Nacional. Bueno, modestamente, sin pretensiones de ser un historiador, ni mucho menos, pero sí dando mi humilde opinión, pretenderé explicar que más que el Día de la Soberanía Nacional, fue el día del monopolio del puerto de Buenos Aires. ¿A qué me refiero con esto? El combate de Rosas a los ingleses no fue para echar a los ingleses y tener un comercio independiente. Es más, Inglaterra, antes y después del combate de Obligado, vendió y compró, exportó, importó de la Argentina, o de Buenos Aires, mejor dicho, a diestra y siniestra. El combate de Obligado no representó ningún cambio en el comercio exterior argentino, y mucho menos en el intercambio bilateral entre Argentina y Gran Bretaña. Para nada. ¿A qué apuntaba Rosas con este blog, con estas cadenas que impidieron a las fuerzas navales británicas remontar el río Paraná? Justamente a defender el monopolio del puerto de Buenos Aires. Lo que quería Rosas, lo que quería impedir Rosas, era que Inglaterra comerciara a través de puertos, por ejemplo, puertos de Corrientes, como fue el caso. El gran conflicto en ese momento fue con el brigadier Pedro Ferré, gobernador de Corrientes por entonces. Es más, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, por entonces era aliado de Rosas. Nos estamos hablando de 7 años antes de la batalla de Caseros. Y toda esta confusión viene de la mano de cierta tendencia maniquea, simplista, de presentar la historia como un combate en pugna permanente entre dos fuerzas, como si la historia fuera inmutable, una visión casi fatalista de la cual no se puede salir, y que tiene que ver también con el viejo choque histórico-político entre la tradicional escuela historiográfica liberal con la escuela revisionista. Tomando las palabras de un gran colega, estimadísimo, Ismael Bermúdez, tenemos que decir en este caso que lo contrario de una boludez puede ser otra boludez. Y en este caso, lo contrario de la estupidez, podemos decir, de la visión edulcorada de la historia liberal, tuvo como contrapartida otra visión edulcorada de la historiografía revisionista. Simplemente en este caso, el dulce se puso en otros personajes. En vez de decir que los buenos eran Mitre, Sarmiento y compañía, decían que el bueno era Rosas. Pero para el caso es lo mismo. No se trata de edulcorar a nadie, se trata de tener una visión crítica, una visión superadora de los liberales y de los revisionistas, como finalmente hubo, afortunadamente, muchos historiadores que pudieron explicar desapasionadamente y desde el punto de vista crítico lo que fue el combate de Obligado. No fue una lucha por la soberanía nacional, sino una lucha por el puerto de la provincia de Buenos Aires, por el monopolio del puerto de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué nos referimos con esto? También hablamos en un principio que siempre se quiere presentar la historia como si hubiera nada más que dos bandos en pugna. Obviamente en los manuales argentinos se presentan unitarios y federales. Tenemos que decir que había 3 bandos en pugna en esa época. Estaban los unitarios, obviamente, que querían una visión, un gobierno centralista sin autonomía de las provincias. Estaban los federales también, que querían justamente un gobierno central, pero reconociendo autonomías provinciales. Pero dentro de los federales había 2 vertientes. Estaban los federales del interior, los que querían una industria pujante, una actividad proteccionista que defienda los intereses de las provincias. Y estaban los federales de porteños, prácticamente de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que no tenían esa visión,
Compartían con los federales del interior el hecho de tener autonomías provinciales y gobiernos federales. Básicamente, ¿para qué? Para que nadie se interponga a los intereses del puerto de Buenos Aires. Pero desde el punto de vista económico coincidían plenamente con los unitarios en su visión liberal de la economía, librecambista. No querían el fomento de ninguna industria y no querían el fomento de ninguna actividad productiva en el interior del país. Por eso Rosas, en el nombre del federalismo nada menos, sofocó todo intento de autonomía provincial. Verón da Estrada en Corrientes, en el noroeste también, varios intentos en Salta y en Jujuy. En fin, esto quedó en claro justamente después de la batalla de Caseros, cuando se reagrupan las fuerzas políticas y los federales porteños, los exrosistas, terminan aliados con los unitarios, enfrentándose a los federales del interior. Lo que interesaba, y repito, lo que le interesaba a Rosas era el monopolio del puerto. Y los que lo defienden ahora, a más de 170 años de lo sucedido, no se ponen a reparar qué hubiera sido de la historia argentina si hubiera triunfado finalmente la postura de Rosas. Por lo pronto no existiría Rosario. Sí, así se los digo, no existiría Rosario. Tan simple. Porque si hubiera habido el monopolio del puerto de Buenos Aires, no existirían todos los... el complejo portuario de la ciudad de Rosario, por donde se exporta el grueso de la soja y de los cereales de todo el país. No existiría Puerto Madryn, donde se exporta mineral de aluminio. No existiría ninguna otra posibilidad de exportar más allá del famoso puerto de Buenos Aires. Ahora pregunto yo, ¿eso es soberanía? Dejémonos de bromar, por favor. ¿Soberanía que la soberanía consiste en prohibirle a Corrientes exportar, como fue lo que hizo Rosas? ¿Soberanía sería ya en pleno siglo XXI prohibirle exportar a Rosario o a Puerto Madryn? ¿Implicaría cerrar el puerto de Barranqueras? ¿Cerrar San Antonio Oeste, por ejemplo, ahora con el tema del gas natural licuado? Por eso realmente, como dijimos al principio, dejémonos de seguir comprando gato por liebre, como en este caso. No compremos lo que fue la defensa a ultranza de un monopolio totalmente injusto y totalmente unitario, como si eso hubiera sido la soberanía nacional. Y antes de repetir consignas, antes de seguir modelos porque alguien nos dice que hay que seguir a fulano o a sutano, detengámonos un poco a pensar. En fin, hecha esta introducción, y ya metiéndonos de lleno en el siglo XXI y en la actualidad, vamos a seguir con el curso del programa de Precisiones. En unos minutos se pondrá en contacto Fernando Alonso con nosotros. En unos minutos también se sumará Pilar Wolfet al programa. Mientras tanto, nosotros vamos a dar nuestro homenaje y nos ponemos un poco nostálgicos los que tenemos algunos años y conocemos el rock desde sus inicios, el rock nacional. Homenajeando a alguien que mañana va a cumplir 82 años. Ya los rockeros están un tanto viejos, ya estamos hablando de rockeros octogenarios en la Argentina también, no solo en Inglaterra. Me refiero a quien nació como Mauricio Viravent y todos conocemos como Morris, el padre de Antonio Viravent para los más jóvenes. Para los de nuestra edad, Antonio Viravent es el hijo de Mauricio, o sea, de Morris, que allá por la década del 60 irrumpió primero con el grupo Los Beatniks, antes de Los Gatos, y luego ya como solista con un disco emblemático llamado 30 minutos de vida. De ese álbum de 30 minutos de vida, vamos a recordarlo con dos temas, como habitualmente hacemos a lo largo de este programa. Dos temas que muchos recordarán, que muchos habremos cantado. El oso y Ayer no más.
Arrancamos primero con el oso, después de la tanda, y luego del oso nos ponemos en contacto con Fernando Alonso. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene, sin complejos, precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert. Vuelven los descuentos por buen contribuyente en Arba. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Vuelven los descuentos por buen contribuyente en Arba. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano. Para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad.
Estoy viejo pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de ver. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Y luego de este recuerdo nostalgioso de Morris, nos ponemos en contacto con Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Estamos de estreno. Estamos ¿De estreno? en la nueva música que pidió Axel cantar. ¿Por qué? Axel. Y no, estamos con un tema de los 70, digo. Sí, antes de los 60 en realidad, previo a los 70. De los 60. Y sí. Pero sabés que Axel pidió tocar... Cierto, una nueva música, bueno. Una nueva música. Sí, bueno, no es exactamente nueva, pero bueno. Es nuestro humilde homenaje a alguien que mañana cumplirá nada menos que 82 años, como Morris, un pionero de rock nacional. Uno de los pioneros, sin duda. Uh-huh. Y uno de los temas más emblemáticos del rock argentino, elegiste. Y sí, seguro. Bueno, mañana está previsto una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado Expert para ver si logran aprobar un dictamen para poder tratar esta misma semana, en una sesión el jueves, en principio sería, el presupuesto 2025, con una discusión de fondo que todavía no está saldada, y es si al gobierno le interesa o no tener esta ley aprobada, que algunos las han definido a lo largo de la historia como la ley de leyes, porque es la que rige prácticamente las posibilidades o el programa económico de un gobierno a lo largo de todo un año. La ley de Reyes o el presupuesto es también una reivindicación o un pedido histórico del Fondo Monetario Internacional en todas las negociaciones que se llevan adelante. El fondo siempre exige tener un presupuesto aprobado. Por supuesto, al fondo le interesa que se apruebe con el mayor consenso político posible, porque eso comprometería, en teoría, a todas las fuerzas políticas a después cumplirlo. Pero el gobierno una y otra vez intenta transmitir la idea de que no es una prioridad para él aprobar esta ley, que si se toca una coma de su principio básico de déficit cero no lo va a aprobar y no lo va a reglamentar y la vetará, que toda negociación tiene que estar dentro de esta única y máxima premisa del déficit cero, y que también tiene que ser en un contexto de no suba de impuestos, como muchos opositores plantearon. En principio, el jueves pasado estaba previsto una sesión en la Cámara de Diputados convocada por partidos de la oposición. Estaban los federales de Pichetto, los radicales no mileístas, los radicales de Democracia por Siempre, estaban algunos de Coalición Cívica y otros partidos provinciales intentando hacer una sesión básicamente para modificar el criterio de aprobación de los DNU y derogar el decreto que autoriza hacer renegociaciones de deuda sin cumplir la máxima de 2 de 3 de beneficios para el Tesoro, entre las posibilidades de extender plazo, reducir la tasa de interés o reducir o hacer una quita del capital. Bueno, esa sesión se suspendió y los bloques dijeron para dar lugar al avance del presupuesto. No hubo semana pasada acuerdo, y en el fondo lo que se sigue discutiendo es cómo se van a coparticipar esos millones de pesos que iban destinados a los fondos fiduciarios que la Nación derogó, pero se apropió de los fondos. ¿Qué va a hacer con el financiamiento de la deuda o con las deudas por el financiamiento de las cajas previsionales que no fueron transferidas a la Nación? ¿Cómo van a compensar a los países, a las provincias por el pacto fiscal que firmaron en 2017? Y
otros de los fondos es, por ejemplo, el destino de los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, que eran los recursos discrecionales que la Nación tenía para distribuir entre provincias. Bueno, entre todo esto, básicamente se está discutiendo y no había hasta hoy acuerdos que hagan viable el tratamiento en el recinto y la aprobación por mayoría del presupuesto que quiere Milei. Veremos si hay alguna negociación de último momento que allane el tratamiento, que allane primero el dictamen, que puede salir en mayoría o minoría. Estando Esper presidiendo la comisión, uno creería que el gobierno buscaría un dictamen de mayoría, pero si no lo logra, puede salir con un dictamen en minoría, también ir al recinto para después imponer allí sí algún número en base a alianzas que puedan tejer. Recordemos que el gobierno tiene muy poco legisladores propios y unas alianzas bastante endebles dentro de la Cámara de Diputados que se han sustentado hasta ahora en la base de entregar, ceder o acordar beneficios para las provincias. Bueno, todos esos beneficios deberían estar ahora acá, consolidados en esta ley del presupuesto 2025. Y justamente no están, ese es el problema. Vos me prometiste muchas cosas, no cumpliste nada. Bueno, el momento de ponerlo por escrito y en una ley que se haga, que se cumpla todo lo que venimos negociando. El gobierno no tiene ningún interés, lo hizo saber incluso el jefe de gabinete cuando la semana pasada en alguna de las declaraciones dijo, bueno, para nosotros siempre es importante tener el presupuesto, pero bueno, si no lo tenemos, seguiremos gobernando igual. Estamos en esta discusión, estamos en estos momentos esperando a ver si mañana la comisión logra o no logra sacar este dictamen y si se trata o no en el recinto. Si no se trata, pese a lo que el gobierno cree que gobernar por decreto le resulta más simple, siempre es una pésima señal para quienes tienen que tomar decisiones de inversión. No le gusta el FMI, pero tampoco le gusta a los grandes fondos de inversión estar con esa endeblez siempre legal de sus operaciones en Argentina. Está todo siempre pendiente de un hilo de que se puede caer o que no se puede caer el ajuste de Milei, si va a sostenerlo o no lo va a sostener. Por lo tanto, el presupuesto sí es importante también para el gobierno, aunque por ahora lo quiera minimizar. Sí, aparte, bueno, recordemos dos cosas mientras aprovecho para saludar a Pilar, que se suma al programa. ¿Qué tal, Pilar? Ahí está, buenas tardes, chicos. Pilar, yo también te... Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, primero, faltan 12 días para que termine el periodo ordinario de sesiones, o sea que en el supuesto caso de que se apruebe el presupuesto, sí o sí va a ser en sesiones extraordinarias. Y después, sí, como habías planteado vos, digamos, que el gobierno aspire a, en el fondo, el deseo no anunciado de que se prorrogue nuevamente el presupuesto por decreto, sería la primera vez, desde que se sancionó la Ley de Administración Financiera en 1992, la primera vez que hay 2 años seguidos sin ley de presupuesto. Hasta ahora hubo prórrogas, pero nunca 2 años seguidos. Sí, lo de la ley, lo de la extensión de las sesiones o las sesiones extraordinarias, ahí es muy interesante porque en sesiones extraordinarias solo se puede tratar los temas que le interesen al Poder Ejecutivo. Es decir, los diputados no tienen capacidad de avanzar con su agenda propia. Por lo tanto, todas estas amenazas que están haciendo de aprobar una regulación de los DNU o de derogar decretos de necesidad de urgencia que ya están aprobados, se tienen que apurar, porque les queda muy poquito tiempo de sesiones. Les quedan 2 semanas para lograr aprobar en diputados y en senadores unas leyes de ese nivel de conflictividad política que traen. Así que en este caso el tiempo le juega a favor del gobierno. Y después si el presupuesto se aprueba o no en sesiones extraordinarias, bueno, mientras se apruebe va a ser un logro para el gobierno, ¿no? Lo importante es tenerlo aprobado en marzo y tiene todo el verano para lograrlo, pero por ahora no hay ningún indicio de que esté esa mayoría alcanzada que garantice este tratamiento, ¿no? Sí, la verdad es bastante complicado, teniendo en cuenta que desde el 15 de septiembre
que se presentó el proyecto, bueno, en esa cadena nacional tan recordada, única vez que la presentó un presidente de la nación, hasta ahora pasaron más de 2 meses y ni siquiera tenemos dictamen. Estamos en eso, que posiblemente lo tengamos mañana, bueno, con todo lo que habías aplicado vos hasta ahora, ¿no? Y las complicaciones que dan a entender que es más probable que se prorrogue por decreto a que se prorrogue por ley. Algo que decía Fer recién, ¿no? El tema de que al gobierno le molesta el Congreso. Le molesta mucho también porque desde que asumió este gobierno está en minoría supuestamente, sí, claro, pero no le ha ido tan mal con las negociaciones. Eso es algo que llama la atención bastante. Claro, pero lo que había hablado justamente Fernando, esas negociaciones tenían como moneda de cambio el apoyo de las provincias. Sí. Y bueno, sí, lo escuché. Y ahora el eje del presupuesto justamente el recorte a la provincia. Bueno, sí, pero con lo cual, si hay que buscar un aliado, habrá que buscarlo por otro lado. El ajuste es una moneda de negociación que tiene constante, eso es lo que vos estás diciendo un poco, ¿no? Sí. Es una complicación que será difícil salir de ahí. Sí, también esta semana, o por lo menos hoy, va a ser muy interesante ver la declaración final del G20 en Brasil, ¿no? Que está sesionando en Río de Janeiro. ¿Qué es lo que logran aprobar? Porque el presidente argentino fue con una decisión de romper el acuerdo o el consenso global de que las políticas, cuando son globales, perdón la reiterancia, tienen más efectos y ir con esta idea de que el capitalismo solo en cualquier momento y desde cualquier condición es lo único posible. Bueno, Brasil impulsaba la aprobación global de un impuesto a la riqueza y la aprobación de un programa de hambre cero, y ambas iniciativas estaban siendo bloqueadas por Argentina. Veremos si finalmente logran aprobarlo. Estaban ya en la prolegómenos de la cumbre. Veremos en pocos minutos seguramente información de qué es lo que se terminó firmando, pero da la sensación de que por lo menos en esta cumbre Argentina quedó extremadamente sola. La próxima seguramente la presencia de Donald Trump le servirá como paraguas o donde protegerse, donde escudarse, pero en esta cumbre del G20 Argentina quedó extremadamente sola y con una posición que hace inviable la reunión del G20, ¿no? Si no estás dispuesto a negociar, si no estás dispuesto a aceptar consensos, si no estás dispuesto a escuchar qué tiene para decir el resto del mundo e intentar alinearte con la opinión mayoritaria, bueno, seguramente el lugar de Argentina en esas cumbres pasará a ser descartable. Sí, igualmente ya por lo pronto, como diría Berbisky en su libro La educación presidencial y cómo los presidentes a lo largo del mandato se van educando, por lo pronto, bueno, ya Milei incluyó a la Argentina en la alianza global contra el hambre, justamente a propuesta de Lula, con lo cual, obviamente sin dejar de ser un liberal ultranza o libertario como se quiere presentar él, tiene que acceder, como siempre sucede en la política internacional, a algunos displaceres para evitar displaceres mayores. Sí, pero un problema entonces, que sí para mí debería ser... Perdóname. Sí, perdón. Pili, pero si esto es así, entonces la ministra de Capital Humano tendrá que repartir la comida. Porque una de las máximas de ese programa es repartir la comida, ¿no? Y sí, la buscarán de alguna manera para presentarse elegantemente y decir que en realidad esto no es un cambio de tendencia, sino una confirmación, qué sé yo, como suelen hacer. Pero bueno. Yo creo, lo que te iba a comentar recién es que creo que el gran dilema de Argentina a nivel internacional ahora es que una vez que asuma Trump y si logra el apoyo de Trump que está buscando Milei en el FMI, ¿qué hace con China? ¿No? Creo que ese también es otro de los temas que va a tener que analizar y ver cómo se para hacia adelante. Sí, pues mañana se reúne justamente con... Bueno, parece que una de las condiciones que le está pidiendo Estados Unidos es justamente esto, que baje un poco el tema de la alianza con China. Sí, bueno, ahí fue el único momento donde ha demostrado algún grado de practicidad en la política, ¿no? El presidente, veremos si lo vuelve a hacer ahora, lo sostiene o fue solo una expresión de deseo, ¿no? Vamos a ver si acepta o no acepta.
porque Estados Unidos está en una transición también muy interesante, muy difícil, y vamos a ver si acepta o no acepta a China. Pues es que hoy uno de los principales asesores del presidente electo pidió un arancel del 60% a cualquier mercadería que pase por el puerto de Perú, este nuevo puerto donde que se construyó con aportes de China y que es el puerto más importante de toda América Latina. Así que vamos a ver si avanza esta idea de Estados Unidos de tener que aplicar este impuesto y este arancel, cómo lo deja, ¿no?, la relación de Milei con Xi Jinping. Bueno, habrá que esperar mañana cuando se concrete la reunión. Así que, bueno, Fernando, nos reencontramos dentro de 7 días, seguramente ya con los resultados del G20 conocidos. Dale. Un abrazo y nos vemos. Un abrazo, Fernando. Ha sido Fernando Alonso. Y seguimos en Precisiones. Ahora vamos a la tanda y luego Pilar Wolfet viene con su análisis de la situación financiera local e internacional. Somos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte, en Anfis venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Proseguimos con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet en Precisiones. Seguimos en Precisiones, ya cuando faltan 22 minutos para las 5, actualizamos los datos del tiempo, de 23 grados una décima, realmente no hubo grandes cambios, bajó una décima la temperatura, 23 grados. Recordemos que a lo largo de la semana se mantendrá la temperatura más o menos en los mismos rangos del día de hoy, se esperan lluvias. Así que bueno, en esa situación estamos y nos ponemos entonces a disposición de Pilar Wolfet. Pilar, ¿cómo viene la semana financiera justo en un día feriado? Bueno, Marce, quiero decir, sí, bueno. Porque acaba de mandar un mensaje Fernando recién al grupo, sí. Por eso me quedaba contestándole a él. Bueno, te digo, hoy es está yendo bien, la verdad, Argentina a nivel internacional en lo que es la cotización de los activos, porque bueno, sabemos que hoy no hay mercado local, pero sí los bonos de deuda argentina soberana están cotizando en el exterior y están al alza en el día de hoy. Y por otro lado también es una buena jornada para las acciones argentinas, los famosos ADRs, que son estas acciones que cotizan en el exterior, que están subiendo hasta 8,4% en Wall Street, y este es un buen dato. ¿Sabés qué es lo que está impulsando? No es una sorpresa, pero los activos que más están trepando en el día de hoy son los que vienen trepando en el último tiempo también, son los financieros, los de los bancos, y también las energéticas. YPF es uno de los que lidera, y después algunos bancos y también Transportadora de Gas del Sur. Te cuento que lo que está pasando es que hoy se nota que hay una mejor dinámica en Wall Street también.
tras un tono calmo que venía mostrando en los últimos días, y esto está impulsando también a los activos argentinos, aprovechando el clima que hoy reina entre los inversores, el clima de optimismo. A pesar del feriado local, esto nos indica que mañana podría ser una jornada positiva para los activos argentinos en el mercado local, porque al tener una jornada positiva hoy es un dato bueno, digamos, que se ve. Por otro lado, tenemos el riesgo país, sigue por debajo de los 800 puntos básicos, Marce, y esto también es un buen dato para Argentina hacia adelante, pero el dilema del gobierno es que lo quiere llevar hasta alrededor de los 400 puntos más o menos. Y ahí tiene un problema porque, bueno, lo necesita para entrar al mercado de deuda. Argentina no es la primera vez que está en este nivel de riesgo país, ya ha estado antes, y pero el gobierno sabe que tiene que acentuar esta caída para poder volver al mercado de financiamiento internacional. En ese contexto es en el que justamente se va a sentar a negociar con el Fondo Monetario Internacional, donde Donald Trump va a jugar un papel esencial, según esperan los analistas en general, y también está esta relación con China que entra en juego en este apoyo que puede recibir o no por parte de Donald Trump. Veremos cómo se define en los próximos días a raíz de esta reunión que ustedes mencionaban recién que va a tener ahora Javier Milei con Donald Trump después de haber ganado las elecciones. Es la primera vez que se van a encontrar, pero bueno, lo que se dice es que el vínculo es positivo. Milei es uno de los bastiones que Trump siente que tiene a nivel global y sobre todo a nivel regional. Con Lula, digamos, Brasil es el gran país de América Latina, el gran mercado y el gigante regional, pero bueno, hoy tiene un signo político diferente al de Donald Trump, aunque también es cierto que los vínculos entre Donald Trump y Lula da Silva pueden no ser tan negativos como muchos dicen. Sí, igualmente no solo Lula, Boric, Petro. Bueno, totalmente. La nueva presidenta de México, no me acuerdo el nombre, pero lo que estaba hablando es de mercados representativos en la región. Los demás países también son importantes y tienen economías muy interesantes, pero digamos el gran gigante de la región es Brasil. Claro, sí. Argentina es el siguiente país en importancia a nivel regional, a nivel de Sudamérica por lo menos hablando, y en este momento es el único país de la región o uno de los pocos que tiene un signo político que congenia un poco con el de Donald Trump. Entonces, bastante en realidad también los estilos políticos, porque un poco Milei le imita el estilo a Donald Trump, realmente. Vemos como muchos signos parecidos entre ambos. Entonces, bueno, esto es un signo hacia adelante. Y otra cosa, Marce, que te quería comentar, es que viste que hubo un anuncio el viernes respecto a algunos beneficios para el tema de la compra de bienes importados. Mercadería al exterior, claro, de bienes importados. Bueno, esto está generando un poco de ruido hoy y hacia mañana también, porque el gobierno dejó entrever en ese comunicado que mandó a raíz de eso que iba a haber novedades para las compras puerta a puerta. Esto también se va a saber en los próximos días, a ver qué es lo que van a anunciar, pero por el momento lo que se supo es que esto aplica para los couriers, esto de que no le cobran menos impuestos. Y otra cosa que dijo el gobierno en ese anuncio, esto va a ser a partir de diciembre, y también a partir de diciembre se viene el fin del impuesto país. Entonces todo esto está preocupando mucho en el mercado. En lo que es esto de los couriers, me comentaban muchos analistas que lo preocupante es cómo va a repercutir en la industria. ¿Qué va a pasar con estas ventajas que se le dan a la importación fácil y más económica de productos del exterior que compiten directamente con algunos productos de producción local, y uno de los que más preocupa es el sector textil y del calzado? Esos dos sectores preocupan mucho porque ya venían muy golpeados, y a raíz de esta apertura indiscriminada de la importación de algún modo que se está haciendo, bueno, hacia adelante hay más preocupación todavía. Sí, pero al respecto lo que sorprendió, digamos, uno esperaba quejas de la Unión Industrial, qué sé yo, de Proteger, de la Cámara del Calzado, pero uno de los que salió más firme con los tapones de punta es alguien de diálogo casi permanente con Milei, que es un economista reconocidísimo como Juan Carlos de Pablo. Fue uno de los más críticos de esto, diciendo sí, está bien que se bajen los impuestos a la importación, siempre y cuando se haga una rebaja más o menos equivalente para la producción local. Bueno, es que justamente algo que están viendo los mismos dentro del partido gobernante o quienes apoyan la política actual es que el gobierno prometió bajar impuestos y no lo está haciendo muchos recortes. Sí, está haciendo impuestos y las rebajas, pero solo para los importadores. Bueno, pero no a nivel local. Y claro, ese es el problema. Lo que vos estás señalando es eso es lo que te quería decir, que el problema que está viendo hoy es una contradicción, porque por un lado dicen, bueno,
Vos nos dijiste que si vos recortabas y si bajabas el gasto, iba a haber menos impuestos. Pero para el local no lo siente. Sí, en estas pequeñas cosas que en realidad son cosas poco importantes, Marce. La verdad ¿cuánta gente, qué porcentaje de la población beneficia realmente esta medida? En la teoría, al 100%, porque todos pueden hacer compras al exterior si quieren. Pero en la práctica, ¿cuántos realmente lo hacen? Tenés que pensar la fuerte reducción de poder adquisitivo que hubo en el último tiempo. Sí, aparte que tener en cuenta que no es para todos los productos, sino hasta un tope de $400, creo. No, los de $400 tienen un beneficio especial, la reducción del IVA. Después había hasta 3.000 para cierto tipo de importaciones más general, pero $400 no pagan IVA. Después hay una reducción tributaria para a partir de hasta los 3.000 pesos, $3.000 quiero decir. Pero bueno, otra cosa, Marce, que están analizando es cómo van a compensar hacia adelante el fin del impuesto país, que termina el 24 de diciembre. Sí. Bueno, el gobierno está un poco preocupado por esto, porque ellos se comprometieron a que no iba a haber más impuestos, pero también dijeron que no iban a dejar que los argentinos se lleven los dólares baratos. Entonces están viendo cómo hacen con esto. Una cosa posible, lo que más está sonando que es la posibilidad, es que se achique el impuesto. O sea, que quede un impuesto que represente $1, que aunque sea lo equipare con los financieros. El problema que tenés con los financieros es que fluctúan, no son fijos. Sí, entonces, bueno, por eso implicará una ley, porque por eso. El impuesto país... es que se cae la ley. Se cae la ley y, si no, y solo por decreto no se puede. La Constitución prohíbe justamente los DNU para temas impositivos. Bueno, por ahí en estas sesiones extraordinarias el gobierno propone algo de ese tipo, o... La verdad que no lo sabemos, pero hay que ver cómo se resuelve porque el gobierno está viendo a ver qué puede hacer para que no se le vaya el dólar tan por debajo de los financieros, porque recordemos que el MEP en los últimos días estuvo cotizando muy bajo, incluso por debajo del dólar blue, estuvo en torno a los 1.100. Entonces la verdad que hacia adelante para el gobierno es un dolor de cabeza que la gente salga a aprovechar un tipo de cambio tan barato para las importaciones y para el turismo también. De hecho, un problema que tiene este año el gobierno, que se viene repitiendo muy seguido en todos los medios, es que el real está muy barato. Entonces, calculan que alrededor de $2.000 millones se van a ir por el lado de la cuenta del turismo emisivo. Y ahí hay un gran problema para el gobierno. Entonces, lo que dicen algunos expertos, de hecho estuve hablando... algún exfuncionario en estos días, Guillermo Michel, por ejemplo, que era el ex líder de aduana, decía justamente que el gobierno podría tener que incumplir la promesa de no incrementar impuestos porque no va a tener otra alternativa, porque de alguna manera va a tener que cuidar los dólares. Para que tengamos una idea, para ponerlo en números y saber de qué estamos hablando, en los primeros 10 meses el superávit financiero fue de 1.800.000 millones de pesos. La recaudación del impuesto país fue de más de 5 billones de pesos. O sea, sin impuesto país, el superávit financiero pasaría a ser déficit. Así de simple. Yo no descarto, Marce. No sé, el año que viene, obviamente, bueno, tengamos en cuenta el tema de ganancias, tengamos en cuenta también que seguirá con la motosierra, que esperan un crecimiento de la economía que redundará en aumento de la recaudación que hasta ahora no hay. No descarto, Marce, que haya una prórroga, alguna prórroga, o que se logre prorrogar alguna parte, o que se proponga como que se vaya pagando de a poco el impuesto país. Para mí por ahí le dan un plazo más, no sé, la verdad que no sé qué es lo que van a pensar, pero lo cierto es que, por ejemplo, para enero de 2025 se proyecta un consumo récord de dólares en el exterior de 1.250 millones mensuales. En enero estamos hablando nada más. Sí. Yo te decía recién, te hablaba de 2.000 millones, quizás supere esa cifra. Sí, aparte en las proyecciones que se hicieron en el proyecto de ley, valga la redundancia, de presupuesto, está, por ejemplo, algo que nadie se lo puede imaginar, inconcebible, que es que la recaudación de retenciones aumente el 100%, cuando se supone que no va a haber devaluación y no se van a duplicar las exportaciones ni el precio de los commodities. Así que realmente eso, si vamos a hacerlo dibujándolo con que retenciones que no van a aumentar, estamos hablando de un agujero fiscal bastante grande, mucho más sin impuesto país. Sí, además, bueno, también recordemos que el impuesto país se calcula con anticipos de otros impuestos, ¿no? Que hay, por ejemplo, bienes personales y ganancias, son impuestos que no todos pagan. Entonces, hacia adelante hay que ver eso cómo se implementa. Por ahí se deja una parte
de ganancias, por ejemplo, que por ahí no toca a ciertos sectores de la sociedad, que por ahí tienen menos recursos. Hay que ver hacia adelante. Muchos tributaristas están especulando a ver qué implementa el gobierno hacia adelante y cómo hace para un poco no perder este ingreso que tiene al año. Y también otra cosa que se especula es que si lo quieren bajar va a haber más recortes hacia adelante. Eso también hay que saberlo. Digo, el gobierno está achicando a mansalva distintos organismos públicos y también le va a ingresar por ahí bastante dinero de las privatizaciones que está poniendo en marcha. Sí, seguro, ¿no? Y aparte, ya lo anunciaron, ¿no? Por ejemplo, están diciendo que Chicone va a cerrar y todos los días hay un anuncio de un recorte en algún sector que puede parecer pequeño, pues obviamente la suma de muchos sectores pequeños puede redundar en un recorte importante. Y un dato Sí. Un dato interesante, Marce, sobre las privatizaciones es cómo se van a hacer las privatizaciones también, eso tenemos que ver. Porque el gobierno revivió una ley de la década del 90 que permite hacer oferta pública de acciones, lo que hace es bajar un poco los requisitos para las empresas públicas. Entonces la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa van a tener un papel importante en las privatizaciones que se vienen hacia adelante y el gobierno apuesta a que esto haga más rápidas las privatizaciones o más efectivas, ¿no? Cree como que eso le va a traer, por ejemplo, Metrogas está subiendo muy fuerte a raíz de todo este proceso que se inició de privatizaciones. ¿Creen que va a tener mucha...? Sí, la decisión de YPF de retirarse de la compañía, sí. Totalmente. Entonces, eso creen que hacia adelante están muchos apostando a esa acción hoy. Va a haber una fuerte apuesta a las empresas públicas que se van a privatizar en la bolsa. Vamos a ver como mucha timba alrededor de las privatizaciones. Perfecto, bueno. Y ya en los minutos que nos quedan vamos a seguir con nuestro homenaje a Morris. Lo recordaremos ahora en un tema que fue el primer caso de censura en el rock nacional. Una censura consensuada, podríamos decir. Porque no fue en contra de su voluntad, sino que él aceptó la censura. Le impusieron la discográfica del momento, mira, Los Gatos, podía grabar este tema ayer nomás, pero con la letra medio de protesta, no nos gusta. Entonces, bueno, de común acuerdo con Lito Nevia, hicieron una versión de lo que era una canción de protesta, terminó siendo una canción romántica, ¿no? Pero luego de eso, finalmente, cuando ya superada la censura, el Morris solista de 30 minutos de vida consiguió grabar la versión original, que es la que vamos a escuchar ahora después de la tanda. Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Vuelven los descuentos por buen contribuyente en Arba. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Vuelven los descuentos por buen contribuyente en Arba. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos.
Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer, sin creer. Y ya en los segundos finales de Precisiones vamos a dar paso a la información empresaria del día. Digamos al respecto que el Banco Ciudad anuncia una nueva subasta de inmuebles con herencias vacantes que incluye departamentos de 2 y 3 ambientes, 2 departamentos tipo casa y una vivienda en lote propio ubicados en los barrios de La Boca, La Paternal, Nueva Pompeya, Balvanera, Devoto, Caballito, Palermo y Parque Patricios. En total son 9 propiedades que se rematan el 29 de noviembre de manera online a través de la plataforma subastas.bancociudad.com.ar. El catálogo con las propiedades de la próxima subasta está disponible en justamente subastas.com.bancociudad.com.ar. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio y la participación requiere un depósito en garantía correspondiente a un porcentaje del valor base del inmueble que se desea adquirir, monto que será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora. El adjudicatario podrá solicitar la tenencia y cancelar anticipadamente el saldo del precio luego de la firma del boleto de compra-venta. Y finalizamos la información empresaria del día indicando que los juicios por riesgos de trabajo volvieron a dispararse en octubre. Esto es lo que dice la UART, la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. En octubre se iniciaron 11.851 nuevas demandas, un 14,3% más que el mismo mes del año anterior. En estos primeros 10 meses se registra un aumento del 7,6% por sobre un 2023 que ya había crecido un 25%. La situación es alarmante, dice la UART. De enero a octubre los casos ascendieron a 105.960 y se estima que en los 2 meses que faltan ingresen otros 22.000, cerrando 2024 con 128.000 nuevos juicios. Para la UART, esta tendencia en la judicialidad se ha convertido en uno de los lastres que ahoga la generación de empleo de calidad en el país. Y con esto entonces, Pilar, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Así es, nos reencontramos dentro de 7 días en este programa que se llama Precisiones. Chau.
Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.